Bueno, en esta sección vamos a iniciar las partes avanzadas de diseño gráfico con controlador. Para eso vamos a empezar con lo que es el diseño de usando tablas. Uno de los elementos fundamentales o más atractivos de las aplicaciones en los móviles es la capacidad de mostrar información tanto en tablas como en colecciones, que los que llamamos colecciones, que son elementos en una malla, ¿no? Con muchas imágenes uno al lado del otro. Las tablas son filas en vertical que se posicionan. Entonces, aquí tenemos lo que vimos hasta ahora, ya hemos creado las tabulaciones aquí, y eso lo vamos a dejar aparte. Nosotros ahora vamos a jugar o vamos a trabajar en la vista en la inicial que usamos, ¿de acuerdo? Vamos a volver a poner el arranque aquí, ¿vale? Para que arranque de aquí, no olvidar que queremos que arranque de la inicial. Y vamos a efectuar que en la segunda vista vamos a poner una tabla, ¿de acuerdo? Ahora, las tablas, visualmente, si yo quiero poner una tabla aquí, no tiene mucha complejidad, es simplemente arrastrar una tabla que sale aquí, que son table view, y soltarlo en la parte visual de este view control. Y eso es lo que vamos a hacer inicialmente. Vamos a borrar los elementos visuales que ya hay aquí, para que no nos molesten. Bueno, cuando ya está limpio, que es este elemento de aquí, vamos a colapsar esto para que no nos molesten, ¿vale? Por ahora, ok. Esto es lo que estamos editando. Vamos a arrastrar una tabla de tipo tal, vamos a soltarlo aquí en el medio. Automáticamente, bueno, ahora lo que se pone es en un tamaño pequeño. Nosotros podemos decirle que coja toda la pantalla. No olvidar que cuando acabamos de hacer modificaciones visuales, ¿qué hacemos? Otra vez, constraints. Reset to suggested constraints. Y automáticamente se le va a configurar para que siempre coja la totalidad de la pantalla. Con esto hemos creado un elemento de table view. Como hicimos antes un elemento de botones, que es este, o un label, que hicimos antes, este es un elemento table view. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues asociarle a un elemento de código, a un objeto en el controlador. ¿Okay? Lo que sucede es que no tenemos ninguna clase de aquí asociada a este viewcontroller. Estos dos de aquí, este viewcontroller.h está asociado a este, pero no a este. Cada vez que nosotros hacemos un nuevo viewcontroller aquí, hay que crear un objeto viewcontroller aquí asociado a él. ¿Qué hacemos? Pues sencillo. Creamos un objeto viewcontroller nuevo, un .m. Para eso, botón derecho sobre tutorial, la carpeta donde queremos crearlo, y elegimos de la sección de iOS, Source, Cocoa Touch Class. Hacemos Next y nos sale la distinta, ya un nombre, un potencial nombre para la clase y que es hereda de otra clase. A nosotros no nos interesa que herede de UIWCell, eso lo vamos a usar más adelante. A nosotros nos interesa que herede de la clase de este, ¿de acuerdo? Para ello es el UIViewController, ¿de acuerdo? Y automáticamente te da el nombre ViewController. Y para diferenciarlo del otro ViewController, porque ya existe un fichero ViewController, vamos a llamarle tabla ViewController, ¿de acuerdo? Va a ser de tipo Objective-C y no queremos que se cree un exif. Un exif file, lo que comenté antes, es una alternativa al uso del storyboard y son ficheros únicos. En vez de tener todos los elementos visuales en un único fichero, esto lo que hace es asociar un fichero visual a cada elemento visual. Es una estructura más antigua. Hacemos un next y nos pide dónde físicamente queremos poner los ficheros H y M. Yo los voy a poner en la misma carpeta base de toda la estructura, que es esta, tutorial iOS 1. Damos create. Y estos ficheros se crean se generan todos los métodos básicos de una clase que hereda de ViewController, o sea, de UIViewController. ¿Y cómo sé que hereda de UIViewController? Me pongo en el tab ViewController.h en la cabecera de la clase que se creó y voy a ver esto. Cuando hay un nombre de una clase, dos puntos, y esto aquí se coloca de quién hereda. Si hereda del UIViewController, entonces por defecto se tienen que agregar estos dos métodos que van a sobreescribir
o por lo menos van a ejecutarse cuando se cargue este viewControl. Ahora mismo está muy bien, hemos creado la clase potencial que queremos, en el cual vamos a luego poner, por ejemplo, una referencia a la tabla. Pero ¿qué pasa? Que todavía no está vinculado, tenemos que vincularlo. ¿Cómo lo vinculamos? Vuelvo al main storyboard, elijo el view controller que quiero vincular, que es este, ¿vale? Lo mismo que elegir aquí o aquí. Me pongo a la derecha en la tercera de las pestañas y voy a ver aquí que dice Custom Class. Aquí puedo elegir una clase distinta a la por defecto. Por defecto te lo pone asociado a UI View Controller, que es la versión genérica. Pero como yo ya creé mi propia clase, que es la que sale aquí, que es Tabla View Controller, les voy a poner la mía. Si yo pongo hacia abajo, van a salir un montón de opciones, pero entre ellas va a salir la que yo creé, que es Tabla View Controller. Porque la creé aquí. El Xcode detecta que creé una y me dice, mira, si quieres puedes asociarla ya. Yo le digo sí. Guardo, siempre hay que guardar. Y si yo quiero asegurar que ya está vinculado, yo puedo presionar la flecha siguiente para ver si me lleva, me envía este hipervínculo a la clase que yo he creado. Y como podéis ver, sí, porque hasta sale mi nombre. Yo he creado esta clase. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo el elemento el view controller tabla, además que ya le cambió, como podéis ver, ya le cambió el nombre además, a tabla view controller, ¿de acuerdo? Una vez que está vinculado con ya puedo empezar a hacer lo mismo que hicimos en el primer tutorial, es empezar a vincular los elementos internos, en este caso el table view o el botón que yo creé o lo que sea, a las variables que voy a crear aquí. Entonces, siguiendo los mismos pasos que hicimos en el primer tutorial, voy a crear un IBOutlet de tipo UITableView, ¿vale? Para que voy a asociar una tabla y decir, mi tabla la voy a llamar. Muy bien, como podéis ver, esto está vacío, porque todavía no está vinculado. Vuelvo a la parte visual, elijo el elemento de tabla, botón derecho o voy aquí a la tercera, a la última de las pestañas, y le digo Referencing Outlet, New Referencing Outlet, lo arrastro aquí y voy a salir de las distintas opciones, que puedo asociarlo a mi tabla, la variable mi tabla que he creado. Lo voy a asociar y automáticamente aquí a la derecha ya sale que está asociado a la variable mi tabla que se encuentra aquí. Con esto ya he conseguido crear un punto M, una clase que esté asociado a todo este biocontroller y luego dentro de esa clase asociar la tabla misma para luego poder manipularla desde el código. ¿Qué pasa ahora? No nos basta asociar la tabla, porque si nosotros queremos abastecer la tabla con datos, tenemos que decirle al programa, al iOS, al sistema operativo al que ejecuta este programa, quién se encarga de gestionar los eventos, como también gestionar los contenidos que se van a asociar. Si yo elijo la tabla, o sea, la tabla que puse, si yo la elijo aquí y veo aquí a la derecha, vamos a ver dos elementos interesantes. Por un lado, lo que es el data source y por otro lado, lo que es el delegate. El data source es el elemento, vamos a vincularlo, es la propiedad que referencia a la clase que va a encargarse de abastecerle con datos. En esa clase se van a implementar los métodos necesarios para rellenar la tabla con datos. Por otro lado, el delegate representa la propiedad de la clase, ¿sí? Va a referenciar la clase que gestiona los eventos de la tabla. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos elementos importantes. Nosotros, por un lado, queremos decirle que hay una clase en el código que le va a empezar a rellenar con datos,
Entonces, esa clase la vamos a vincular con el data source. Y por otro lado, también queremos decirle que habrá una clase que va a gestionar, por ejemplo, cuando se pincha sobre un elemento de la tabla, o cuando se mueve la tabla, o cuando llega a un límite, o lo que sea. Nosotros hemos decidido, por lo menos yo he decidido, que esa clase va a ser la misma que contiene la tabla. O sea, la tabla ViewController. Yo no voy a crear una clase especial de evento, sino que voy a crearlo en la misma tabla ViewController. ¿Cómo lo hago? Lo que se suele hacer es, de la misma forma que en Java hacemos en la cabecera de la clase, en el nombre de la clase ponemos un implements, aquí en vez de escribir la palabra implements, se abre y se cierra dos llaves, así, ¿de acuerdo? Y dentro se colocan las implementaciones de esta clase. Lo que vimos es que nosotros vamos a implementar el data source y el delegate de un tipo UITableView. Entonces, lo que yo puedo buscar es tengo que buscar alguna clase, algún implement que tenga la palabra UITableView y data source y UITableView y delegate en la mismo eso. Puede ser que no sea igual, pero para ayudarme lo que puedo yo venir es poner control espacio para que me salga todas las opciones y empezar a escribir UITableView. Y cuando yo escriba eso, ya me van a salir las dos opciones. Van a decir UITableView Data Source y UITableView Delegate. Vais a ver que UITableView, yo solo escribí esto. Yo hasta podría borrar esto y decirle, no, ¿sabes qué? Copio, pego y hago un control espacio otra vez y me va a recomendar dos implementaciones, que son exactamente las que yo quiero. Implementar las funciones de Data Source e implementar las funciones del Delegate. Todas las implementaciones que yo puedo agregar, luego más adelante puedo hacer otras, puedo agregar en una clase de Objective-C, puedo poner todas las implementaciones que yo quiera, delegates, ¿de acuerdo? Yo solo voy a hacer de la tabla, entonces he puesto la data source del UITableView y el delegate del UITableView. Cuando yo haga esto, automáticamente, cuando me ponga en la parte de implementación, ya me va a tirar una advertencia, vais a ver aquí la advertencia diciendo, tienes que implementar estos dos métodos, ¿de acuerdo? Son dos. Que uno es el método que crea la parte visual de la fila, ¿ok? Que sería la parte visible de la fila, y otro que diga cuántas filas hay, si hay 10 filas, 20 filas, 30 filas. Esos dos métodos son de la delegate del data source, como podéis ver, dice que están asociados a la interfaz del data source, no del delegate, ¿de acuerdo? Por último, ¿qué falta hacer? Pues vincularlos. Yo elijo la tabla y aquí a la derecha, donde antes estuvimos viendo, ¿sí? Voy a vincular a la propiedad data source de la tabla y voy a decir quién está implementando su data source, cuál es la clase que lo tiene. La clase que lo tiene es esta, el TableViewController, que hemos hace un segundo asociado, le hemos hace un segundo definido que va a implementar esas interfaces. Cuando lo suelte, automáticamente, no me va a proporcionar nada, automáticamente se va a asociar. Lo mismo con el delegate. Suelto y se asocia. Automáticamente, lo que he dicho es que el que va a gestionar el data source y el delegate de esta tabla es tabla view controller. Es tabla view controller. Con esto acabamos la primera fase de lo que es vincular una tabla y hacer un elemento más avanzado entre vista y controlador. La siguiente fase va a ser empezar ya a abastecer con información la tabla.